¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado. Hoy día es martes 1 de julio del año 2025. Vamos a saludar de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien nos acompaña en el día de hoy con su comentario. Y cuando ya estamos a martes 1 de julio, primer día de este segundo semestre ya, nos van a quedar varias hileras, ¿no? Varias acequias, caminos, rieles, donde seguir analizando esta gran debacle que ha sufrido la izquierda el día de ayer por la cantidad de gente que llegó a apoyar las primarias de la izquierda. Yo tengo una mirada, distinguidos auditores y televidentes, donde fui educado en el mundo de los analistas de Estado para establecer criterios de cifras y colocar esas cifras como sostén del análisis. Obviamente las cifras representan algo, representan la voluntad, la disposición, la emoción de ese momento, donde un gobierno, con todo el poder que tiene un gobierno, con los adherentes y con los partidos que lo respaldan, deciden hacer una primaria para medirse fuerzas entre ellos y suponer que claramente en el todo de quienes conforman esta primaria iba a haber algún respaldo a ese gobierno de donde vienen. A mi juicio, aquí hubo una cierta vergüenza, una forma de evitar sacar partido, entre comillas, del gobierno. Se trató de no acercarse ni parecerse, ni siquiera mencionar al presidente Boric, porque eso era, más allá de una yeta, la posibilidad de encaminar o enredar un camino. Quisiera saber que dentro de los candidatos de esta izquierda, de este progresismo como le llaman, podía asumirse uno más en favor del presidente que otros, y esto le correspondía particularmente al militante del Frente Amplio, el candidato Winter. Por lo cual el presidente Boric es militante de ese partido. Sin embargo, todo esto que ocurre dentro de un contexto donde las chilenas y chilenos que podían ir a votar, porque acá podían ir a votar todos, eran primarias abiertas, los únicos que no podían votar eran los militantes de otros partidos de las centro derechas o de las derechas. Pero esto de lo que realmente ocurrió demuestra una hecatombe escondida, y que si fue a votar solamente el 9,1% de las personas registradas electoralmente, que son más de 15 millones, dejó en evidencia la poca sustancia, el poco respaldo al gobierno. Obviamente esto se disfraza porque hay una ganadora, y una buena ganadora, pero en estricto rigor, desde mi perspectiva, Jara no tiene nada de que estar contenta. Y por supuesto que Carolina Toá y Winter tienen mucho por sentirse desgraciados. No contar con la gracia, a eso me refiero con desgraciados, con la gracia de sus propios partidarios, militantes y adherentes a esos mundos del Frente Amplio o del socialismo democrático. Lo que ha ocurrido es que se ha puesto una
débil o inicial extravaunción al socialismo democrático, que venía tambaleando hace muchos años. Recuerdo hace muchos, análisis que hicimos acá en Razón de Estado hace mucho tiempo, cuando fue este mismo socialismo democrático el que llevó, dejó de lado al propio expresidente Ricardo Lagos Escobar para que no fuera candidato a presidencial, estamos hablando hace 2 periodos atrás, y prefirió llevar al periodista Aguilier, porque tenía aparentemente más votación. Según ellos, el presidente ya había sido presidente de la República, obviamente, don Ricardo Lagos Escobar, y el socialismo lo marginó. También marginó a Insulza, al senador socialista por la misma región. Y eso da cuenta de la falta de visión en algunos momentos, porque esto ya estaba desencadenando un problema serio desde que Michelle Bachelet, durante su segundo gobierno, le abre las puertas al Partido Comunista, entregándoles en bandeja muchos cupos de diputados, sacando o retrayendo a sus propios candidatos a diputados o senadores del Partido Socialista para entregárselos a lo que era el naciente Frente Amplio. Cuando uno suma y ve estos antecedentes y del por qué esta situación, ahí encuentra en parte lo que significa esta debacle para el socialismo democrático. Y cosa curiosa, por lo menos yo todavía no lo entiendo, que Michelle Bachelet no haya sido explícita, clara, para poder apoyar, para haber apoyado, así como lo hizo el presidente o el expresidente Lagos Escobar, de respaldar a Toá. Bachelet no lo hizo, siendo militante del Partido Socialista. Podrán entregarse muchas condiciones, que la postulación era un asunto de las Naciones Unidas, pero en estricto rigor, eso fue, y ahí tienen los resultados. Pero resultados que tanto para el Frente Amplio como para el socialismo democrático son devastadores. Pero devastadores dentro de un núcleo y de una elección muy básica. O sea, se pueden sacar conjeturas y se pueden sacar análisis, pero no debemos de perder de vista de la cantidad de gente que el socialismo llevó a votar. Cuidado, por lo que habla esto, es que acá hay un germen de donde el socialismo le da, en general las izquierdas, vuelta la espalda a sus propios candidatos. Y eso, claro, hoy día, a la luz de que ganó una, que ganó la otra, y las fotos para allá y las declaraciones, se pierde de vista esto. Pero ¿qué haría suponer que esto va a cambiar a futuro? Porque van a ir candidatos de derecha, y ahora la izquierda, que son, o los pro izquierda, ahora sí van a ir a votar. Yo quisiera que esto no se considerara como una cuenta alegre, porque obviamente acá hay un desencanto brutal de la ciudadanía con las izquierdas, y esa es la más estricta realidad. Se midieron, porque querían medirse, gastamos plata, harta, 27.000 millones de pesos. Y ahí están los resultados para algunos que van a ir y que se van a suponer o se van a submarinear. Ya no van a estar en primera línea como Toá, probablemente Winter. O sea, que lo que peor podía señalar Winter, ni siquiera el quien aparecía como el gran candidato del Frente Amplio, que era el alcalde Bodanovich de Maipú, pudo traspasarle algún tipo de votos.
Es decir, el candidato Vinter era un candidato malo. Es decir, comparados a la luz de Vinter, Toá, Jara, o sea, lejos, pero lejos, como señalábamos en el análisis de ayer, Toá tiene todos los pergaminos y todas las capacidades que vamos a ver si las tiene Jara, porque esto fue un puntillito, una cosa menor, una cosa ahí como resbalándose al precipicio. Por eso que yo no le encuentro esta alegría desmedida de por quién ganó las elecciones dentro de un poquito de gente que fue a votar. Yo honestamente había pensado que en esto iban a haber del orden del 30% de respaldo de gente que iba a votar, porque era el voto duro que aparece en las encuestas en favor del presidente Boric, el gobierno nacional. Pero no fue el 30% a votar, fue el 9,1%. Entonces eso tiene que mover a una reflexión donde yo veo al periodismo en general, los medios de comunicación, con algunas élites, con algunas figuras, con algunos dirigentes, con los líderes de opinión, como haciendo una cuestión desmedida respecto de las realidades que efectivamente ocurrieron. Si acá no fue a votar el 50% de la ciudadanía, ni siquiera fue a votar el 30% de adhesión al gobierno dicho por todas las encuestas públicas. ¿Qué pasó que fue el 9,1% candidatos malos? Que no el socialismo, las izquierdas hoy día han perdido una vitalidad, que son incapaces de llevar a su gente a votar. Pero preguntémonos al revés, si hubiera sido de la derecha, ¿habría pasado algo parecido? Tal vez sí. Pero ahí están los datos. Y ahí están las elecciones, donde inmediatamente se toma en consideración que el candidato Kast del Partido Republicano se pega un salto importante. ¿Ya? Y baja también Matei respecto a esto, pero en otro tipo de competencia de lo que están diciendo hoy día las encuestas públicas. Entonces la pregunta es, honestamente, si nos preguntamos si las encuestas, más allá de garantizar un porcentaje para uno y otro que ahí tuvieron cara, no recogieron este ánimo previo a las elecciones o antes para saber que tan poca gente iba a ir a votar. ¿Dónde está entonces, nos preguntamos, la consecuencia del respaldo, ya, la solidez del gobierno que mediante un pingüe 30% pensaba que tenían algo de donde reaccionar? Con eso que han sacado hoy día, con eso que hoy día se felicitan y que aplauden a Jara y todo el cuento, no sacan ni siquiera la tercera parte de los parlamentarios que tienen hoy día. Claro, esto va a cambiar, estoy de acuerdo. Van a haber otros rostros sobre la mesa. Esto recién empieza. ¿Ya? Hoy día les van a pesar a muchos cuestiones que hicieron antes con sus vidas. Esa polera que usó durante mucho tiempo la candidata Jara, que decía eso de los perros matapacos, ¿ya? La industria y la muestra actual es, a pesar de que ahora se arrepienta. Aquí se va a ver finalmente cuánto es la laya comunista que hay detrás de Jara, teniendo un partido que debe estar conociéndolos no tan feliz con su resultado. Ganaron una elección. Pingüe, pues. ¿De qué se felicitan? ¿De que sacó un 60% en el 9,1% que fue a votar? Eso es. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cuánto va a tener que ceder o no el Partido Comunista para poder mantener los respaldos políticos? Porque muchos quieren seguir siendo diputados y siendo senadores y no se dan cuenta, con esos resultados no van a sacar nada. ¿Cómo va a manejar la manilla y la muñeca política de Jara, que va a liderar una coalición, pero una coalición que ha quedado herida respecto a esto? ¿Qué le va a ceder? ¿Qué le va a dar para poder llegar a un mejor momento?
y cuáles son las preguntas que la izquierda todavía no se hace para saber por qué tan poca gente llevaron a votar. Porque mire, es verdad que no podríamos, ya el 30% es malo, si con eso no se gana ninguna elección, que es el respaldo que tiene Boric y el gobierno de todas las encuestas. Ya es malo, sí. Ahora, si fuera un 47, un 51, ya por ahí, ¿no es cierto? Pero tener un 30, para que en las urnas la cifra real sea un 9,1% de respaldo, esto tiene otra cara. Y yo quisiera invitar muchas veces a ustedes, distinguidos auditores, que ven otros medios de comunicación, ven la televisión, ven los analistas que por ahí aparecen, dándole fuerza a una cuestión que a mi juicio no la tiene. ¿Esto significa que se va a desconocer el triunfo de Jara respecto? No, si no se desconoce, se admite. Es verdad que ocurrió. Pero eso no es para felicitarlos, pues. A menos que queramos hacer de ese 9,1% el mundo universal de los votos que van a ir a votar, que normalmente podrían haber sido bastante más, ¿no es cierto? Pero yo creo que en la seriedad del razonamiento lógico de todos los dirigentes políticos de las izquierdas debe estar mirar las cifras y, más allá de lo que sacaron cada uno, decirse claramente si acá, obviamente, lo que ocurrió fue una vuelta de espalda, ¿ya? O sea, le dio la espalda a la ciudadanía a la izquierda. Peor de lo que ocurrió en la votación de la Constitución, que le llamaban la Constitución de Mamarracho, ¿se acuerdan? Es decir, aquí, distinguidos auditores, la recomposición, la vuelta, el saber si acaso el socialismo democrático tiene alguna opción de poder colocar sobre la mesa algunos puntos para hacer de esos puntos lo que fueron antes, lo que fue el socialismo democrático, fuerte, sostenido, cabal, potente, ya en los muchos años que gobernaron y que lo hicieron bien. O sea, se disminuyó la pobreza. Ahora, podrán estar no de acuerdo conmigo, pero todo eso que se hizo fue en función de que se aprovecharon cuestiones que darían pavimentaditas de la dictadura. Y es por eso que eso lo aprovechó, digamos, el Frente Amplio para, digamos, vomitar, así señor, vomitar sobre las personas que hicieron posible ese grado de mejoramiento de nuestra calidad de vida en Chile, que fueron los gobiernos de la Concertación. El Frente Amplio vomitó sobre toda esa jerarquía política que le dio otra fuerza y otro nombre y otro contexto a nuestro país. Y la izquierda democrática se dejó pisar. Y se dejó pisar antes. Y ahora también. Por eso es que la propuesta de Winter fue justamente pegarle hasta el cansancio, como si hubiera habido una contratación, un ponerse de acuerdo entre Jara y Winter para desacreditar completamente el socialismo democrático. Pero si Jara tuvo la tupez de decirle a la propia Carolina Toá que sus programas de seguridad eran malos, cuando todos los diputados comunistas votaron en contra de lo que Carolina Toá estaba buscando para mejorar los asuntos de seguridad de nuestro país. Y así todo Jara la acusa que Toá no consiguió mejores resultados cuando fueron sus camaradas del Partido Comunista los que nunca quisieron apoyar a Carolina Toá. Y eso no lo defendieron con fuerza el socialismo democrático. Como que se quedaron con un miedo así como reverencial hacia un comunismo que les pasó la planadora. Aunque sea en ese nichito chico, aunque sea en el 9,1%, les pasó la planadora. ¿Cómo se recomponen ahora esto? ¿Cuánto de esto, también preguntémonos, los distinguidos auditores y televidentes, va a limitar las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales? Y la otra pregunta,
¿tiene realmente alguna posibilidad de ganar la izquierda en las próximas elecciones presidenciales? O sea, un fanático podría decir claramente que la esperanza nunca se pierde, pero a la luz de los datos y con esta votación de reciente, donde va a votar tan poca gente, no tiene ninguna posibilidad. Y eso lo saben la izquierda. No es que se están poniendo de acuerdo acá para que Jara sea la que conduzca, no. Jara no va a ser capaz de conducir esto porque hay mucho del socialismo democrático para la voz, para la palabra, para mantener sus carguitos parlamentarios, para querer alguna peguita de subsecretario, alguna peguita de ministro por ahí, alguna embajada, tal vez, ¿no? Hasta la democracia cristiana, que llegar a algún acuerdo con el Partido Comunista para que no le bajen algunos candidatos. Es propio de las miserias del poder. Algunos que van a salir ahí de la Cámara de Diputados del Senado son nadie, pues. Para tener que irse a buscar peguita. Y me parece bien que así sea. Pero el gobierno de Boris fue tan malo que finalmente esos son los resultados que se esperan. Y si no lo quieren ver, es un problema de ellos. ¿Ya? Los resultados solo establecen como criterio general el respaldo de verdad al gobierno. En general. Yo no me lo imaginé nunca, para serles bien franco. Había conversado con algunos colegas, me habían preguntado, me habían llamado del extranjero, algunos para preguntarme qué me parecía, cómo estaba esto, qué pretendía, qué pasaba. Pero, claramente acá hay un tema que las izquierdas tienen que tomar en serio. Se desbancó, se perdió el respaldo popular. Boric, hace solo 4 años de ese orden, un poquito más, obtuvo casi el 54% de los votos. Hoy día ni siquiera el 9,1% va a votar. ¿Les parece correcto, verdad? Está bien apuntado ese análisis. Eso es lo que hay que mirar. Por eso que yo invito muchas veces a mis colegas del mundo de los medios de comunicación a entender el proceso que estamos acá armando. Porque veo mucha algarabía, veo mucho entusiasmo, veo mucho de darse vuelta en el mismo tema, pero las izquierdas, más allá de la votación del Partido Comunista puntual y bastante menor en términos reales, debe estarse preguntando, ¿ganamos o no ganamos con esto? ¿A quién llevamos nosotros como candidato? ¿Y cuánto deben estar hoy día los diputados y diputadas de ese sector que con esta votación no van a salir electos? ¿Van a cambiar las cosas? Sí, probablemente cambien. Pero los datos de las urnas son señales claras. Estos no son encuestas, son realidades. No son fotografías de un momento, son constataciones. Y eso es lo que a mi juicio hoy día se está deliberando en un mundo en que ocupa las primeras planas, la fotografía y que, o sea, el mundo más bien de la cuestión más bien suntuaria, aledaña. Pero los que están pensando, porque también tienen pensadores, deben estar sacando la cuenta de qué es lo que van a hacer el gobierno de Boric en este último tiempo para empezar a recuperar esas confianzas, porque tengo la impresión de que muchos recién empiezan a tomar conciencia de lo que ocurrió el domingo. Y eso, a mi juicio, debe hacer entender a las jerarquías políticas, también de las derechas, de lo que podría estar pasando también bajo sus ojos, y que no lo quieren apreciar porque acá podría deberse a un hastío,
¿ya?, de la población, de la ciudadanía, respecto a los pocos resultados de las élites políticas. Y ojo, porque este desbande puede venir por Parisi, tal vez por Mike Nichols, ¿ya?, pueden venir por otras áreas, o tal vez CAT se asienta, ¿ya?, con un respaldo que le ha dado hoy día el Partido Social Cristiano, que le da una fuerza un poco mayor, pero a 5 meses de diciembre, donde va a ser la segunda vuelta de las campañas presidenciales, hay mucha agua que tiene que pasar bajo el puente. Esto no está determinado ni decidido, pero obviamente nos entrega un estímulo a nosotros desde acá, desde Razones de Estado, para estar mirando con mucha atención lo que ocurre. Sobre todo porque la señal que la ciudadanía ha entregado de los que fueron a votar es tan potente que no se puede soslayar. No nos podemos hacer lesos con las cifras. Una cosa es lo que quisiéramos y otro es lo que existe. Y para tomar decisiones se hace para tomar, o sea, sobre lo que existe, no sobre lo que podría haber, porque si usted toma una decisión de lo que podría haber, es una mala decisión. Tiene que decidir respecto a hechos, no a lo que le parezca lo que podría ocurrir. Y acá las izquierdas están puestas de punto de más allá de sus tristezas, sus llantos, también de sus cuchilladas y sus sablazos, etcétera. Hoy día preocupado, echándole la culpa a los jefes de campaña, echándole la culpa, bueno, a todo lo que se le puede echar la culpa, ¿ya?, sobre todo para poder entender que aquí, distinguidos auditores, y con esto termino, hay un tema que recién se está empezando a elucubrar, y el 9,1% de respaldo de la ciudadanía a ese mundo de las izquierdas es categórico. Y sobre eso tienen que trabajar, porque obviamente a Chile le hace falta y necesita una izquierda democrática, como también necesita una derecha democrática. Por eso que seguiremos intentando, porque son muchos los hilos de análisis que hay, acá son los pocos los que hemos podido mencionar, el tiempo desgraciadamente no es tanto, para poder establecer como criterio general. Es que acá lo que se busca, en definitiva, es que sean las cifras y no la intuición la que mande a la hora de determinar las acciones que los partidos políticos, particularmente los de izquierda, son los que van a tener que tomar a partir de ahora, basándose no solamente en el éxito pingüe que se ha existido, sino que en la realidad de las personas que llevaron a votar. Esto es el 9,1% del padrón electoral. Nos encontramos mañana en otro Razones de Estado, distinguidos auditores y televidentes, donde muy probablemente seguiremos mirando otras variables, otras miradas, otra perspectiva de lo que ha ocurrido en estas elecciones de las primarias de las izquierdas. Muchas gracias. Muy bien, estimados amigos, hemos presentado la presente edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM y también a través de nuestra señal televisiva. Hoy 1 de julio del año 2025, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a que sigan en la sintonía de La Fuerza del Norte. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.